Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la edición matutina de Telemetro Reporta. Hoy es miércoles 14 de mayo, año 2014. 8:19, el doctor Ítalo Antinori con nosotros en esta oportunidad. Doctor Antinori, gracias una vez más por acompañarnos. Entramos de inmediato en materia porque precisamente tuvimos la oportunidad de conversar el día lunes 12 con el presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal. En esta entrevista, el presidente Martinelli aseguró que le revocaría el mandato a cualquier diputado que no siguiera sus directrices. ¿Cuál es su opinión sobre este planteamiento hecho por el presidente de la República? Bueno, mire, primero que escuché la entrevista y lo que me parece menos saludable, aparte del aspecto de la revocatoria, que lo podemos ir analizando un poquito más adelante, lo que no me parece conveniente, ni saludable, ni correcto, ni sano, es lo que él manifestó de que tiene expedientes, que le sabe toda la vida, milagros, dio a entender eso de cada uno de sus diputados. Yo instaría a don Ricardo Martinelli de manera muy respetuosa a que presentara ante el Ministerio Público cualquier acto indebido que hubiese cometido alguno de sus diputados. Porque no hacerlo, don Álvaro, estaría omitiendo el deber de ciudadano y él es el primer mandatario. Mandatario significa que cumple el mandato que le ha dado el pueblo por 5 años que culmina el próximo 1 de julio. Y él tiene que dar el ejemplo. Él debería presentar ante el Ministerio Público si es que tiene actos indebidos o posibles delitos que hubiesen cometido los señores diputados de Cambio Democrático de este periodo. Pero no guardárselos para sí, porque eso es sospechoso. Eso podría llamar la atención de una especie de extorsión. Yo te tengo esto guardado para extorsionarte mañana. Y yo no creo que eso sea correcto, don Ricardo Martinelli. Preséntelo ante el Ministerio Público. Nadie eso guarda, no dice la sensatez. Nadie advierte de, te tengo un file, te tengo un expediente, te tengo un archivo, sobre la base de que lo que contiene son cosas bonitas de la otra persona. Claro, aparte de eso, muy desagradable, poco sensato, poco conveniente, dicho en la boca del primer mandatario, del presidente de un país. Ningún ciudadano puede omitir con el deber de presentar ante la autoridad competente cuando tiene conocimiento de que se ha cometido algo indebido, algo ilícito. El hecho de que ninguno de ellos haya salido a emplazar al señor Martinelli. Se lo digo en una palabra, vergonzoso. Vergonzoso, y yo diría que, y voy a ser muy fuerte, pero como siempre he dicho, no los ofendo, los describiría, indigno. Indigno que una persona que reciba un tipo de amenazas, porque eso fue una amenaza de este tipo, no diga directamente, yo exijo que me diga qué es lo que tengo o usted tiene de mí, si es que está seguro de sus actos. Pero es que yo creo que eso es vergonzoso. ¿El que calla otorga entonces en este caso? Por supuesto, ¿no? Y deja serias dudas. Es muy lamentable esto. Y lo digo con toda objetividad porque yo no tengo agenda política ni soy miembro de ningún partido político. Lo digo muy objetivamente desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la sensatez y de la prudencia nacional. Eso no es correcto. No es correcto que un presidente esté diciendo esas cosas y que los diputados que son los amenazados, los diputados del actual periodo, no digan nada. Y los diputados dicen, bueno, me callo la boca. Es vergonzoso. Doctor Antinori, revocatoria del mandato, ¿cómo la podemos definir? Bueno, mire, la revocatoria de mandato para el derecho constitucional es un acto jurídico, cívico, constitucional, donde los electores están removiendo a un funcionario elegido antes de culminar su periodo, porque ese funcionario elegido que ha recibido un mandato representativo no ha cumplido con las expectativas, con las esperanzas que la población depositó en él. O sea, entonces te nombro, se produce, te destituyo. Sí, la población le da un mandato representativo, le da el voto, pero en el transcurso de las funciones que ejerce ese ciudadano elegido, las expectativas que generó han sido decepcionantes para la comunidad. Entonces la comunidad se organiza, hay un acto jurídico
por el cual antes de culminar el periodo, mediante el procedimiento que establezca la ley, bien sea recoger determinado número de firmas o demás, la ciudadanía le revoca el mandato. Eso es lo que se define como revocatoria de mandato. Hay casos que han existido de la revocatoria de mandato, porque hay diferencia en la Panamá. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál existe? Mire, la revocatoria de mandato existe en Panamá de las dos vías. Existe la revocatoria de mandato que a mí me agrada, la popular, la que ejerce el pueblo. El pueblo elige, el pueblo revoca para los representantes de corregimiento y existe para los alcaldes. Sin embargo, hay otra revocatoria de mandato que yo he dicho en una obra nuestra que se llama La representación política, partidos políticos y sistema electoral, publicada en Madrid 1990, que es nuestra tesis doctoral, que Panamá creó y es el primer país de crear un engendro jurídico constitucional en el artículo 151, que es el otro tipo de revocatoria de mandato, la de los partidos políticos, donde el partido político le revoca el mandato al diputado, al parlamentario. Observemos, al alcalde es la revocatoria popular, al representante de corregimiento es la revocatoria popular, que es la correcta, pero al diputado es el partido. Entonces fíjese el fenómeno que ocurre, que la persona que me está escuchando, que votó por un diputado, que le dio todo el mandato representativo a ese diputado, se siente decepcionado de ese diputado al cabo de algunos meses o algunos años del ejercicio de la función del diputado, pero no le puede revocar el mandato. Se lo revoca el partido, que es la cúpula que generalmente domina un partido político, que es la que económicamente lo domina. Yo pueblo voto para pero el partido elegir, revoca. Pero no puedo revocarlo. Entonces hay una fractura política, jurídica, constitucional, porque mientras el pueblo ansía y espera que el diputado vote de esta manera, el partido le dice, si tú no votas de esta manera, te revoco el mandato. Entonces ocurre el fenómeno de la decepción hacia el órgano legislativo y hacia los parlamentarios, porque el pueblo mira en esta dirección y el parlamentario va en otra dirección opuesta porque el partido se lo impone. O sea, y la sola amenaza amenaza, lo que piensa el pueblo, así es, después que fui elegido. Y la sola amenaza de que te voy a revocar el mandato deja al diputado encarcelado, embozalado, para cumplir con los intereses del partido político, llámese de los gamonales, jefes de los partidos políticos, y no a representar lo que le dice el pueblo. Entonces eso es una situación verdaderamente contrastante, es un engendro jurídico constitucional. El artículo 151 de la Constitución, ¿qué dice? El artículo 151 fue redactado de una manera muy planificada para que dijese frases ambiguas. Hay un cuadro que hemos traído donde está ese artículo 151 de la Constitución Política para beneficio de todos los telespectadores y que veamos lo que dice y no dice nada. Ese artículo dice así: los partidos políticos podrán revocar el mandato de los diputados principales o suplentes que hayan postulado, para lo cual cumplirán los siguientes requisitos y formalidades, y hemos señalado los más importantes. Las causales de revocatoria y el procedimiento aplicable deberán estar previstos en los estatutos del partido y previamente aprobados, obviamente, por el Tribunal Electoral. Pero mire esto, don Álvaro, las causales deberán referirse, y llamo la atención a todos los telespectadores, a violaciones graves de los estatutos y de la plataforma ideológica, política o programática del partido. Esa es una parafernalia ambigua, totalmente incierta. Vamos a partir del hecho que los partidos en Panamá ninguno tiene una verdadera plataforma ideológica. Pero usted sabe por qué lo ponen así. Ajá. Para que se interprete subjetivamente como le da la gana al partido y pueda revocar el mandato. Aquí hay partidos netamente electorales. Por supuesto. Y mire lo que sigue diciendo, ¿verdad? Entonces, o haber sido aprobados mediante resolución dictada por el Tribunal Electoral con anterioridad a la fecha de postulación. La decisión del partido en la que se adopte la revocatoria del mandato estará sujeta a recurso del cual conocerá privativamente el Tribunal Electoral y que tendrá efecto suspensivo. Es decir, puede recurrir el diputado ante el Tribunal Electoral. Pero lo más curioso es que ese artículo 151 hace una exposición ambigua, muy etérea, como para que eso quede así, para que el partido político lo interprete como le da la gana, lo que considera una actuación del diputado que pueda ser violatoria de la filosofía, de la base programática, filosófica o ideológica de un partido. Entonces eso está hecho a propósito,
para viabilizar, para facilitar las revocatorias del mandato de los diputados. Ok, pensando o analizando lo que usted plantea, ahora le hago la siguiente pregunta. ¿Puede el presidente Ricardo Martinelli cumplir con esa amenaza o advertencia que hizo de revocar el mandato a los diputados que no sigan sus lineamientos? Bueno, primero existe el principio constitucional en el artículo 151 que fue adoptado en Panamá mediante el acto constitucional de 1983, que fueron las reformas de ese año que se introdujeron a la constitución política de 1972. Sin embargo, ha habido un periodo en el que durante el gobierno de Ricardo Martinelli esos artículos de la ley que desarrollaban lo atinente a la revocatoria del mandato fueron variados y se pusieron requisitos muy difíciles para cumplir con la revocatoria del mandato. Sin embargo, fíjese usted cómo son las cosas. Mediante ley número 4 de 7 de febrero del 2014, se dictó unas disposiciones que reforman y restablecieron determinados artículos del Código Electoral. Y restablecieron en esa ley el artículo 362 del Código Electoral, que lo tenemos en pantalla también. En ese artículo vuelven a restablecer la revocatoria del mandato. Y el artículo 1 de esa ley 4 de 7 de febrero del 2014, que es el siguiente cuadro que tenemos preparado para beneficio de todos los telespectadores, dice claramente que en los estatutos de los partidos políticos se indicará la autoridad que conocerá de los procesos de revocatoria de mandato de los diputados y el procedimiento que se va a seguir garantizando la doble instancia. Es decir, que ya aquí, al restablecer, y ahí tenemos el siguiente cuadro, que si lo tenemos en disposición podemos ponerlo, ese cuadro establece el artículo 362, que está restableciendo la revocatoria del mandato a partir del 4 de febrero del 2013, es decir, hace más de un año, mediante ley 4 de 7 de febrero del 2013. Ese es el artículo primero de esa ley. Ahí tenemos el cuadro. El cuadro dice, sencillamente dice, artículo 302 que está restablecido mediante esa ley. En los estatutos de los partidos políticos se indicará la autoridad que conocerá de los procesos de revocatoria de mandato de los diputados y el procedimiento que se va a seguir garantizando la doble instancia. Es decir, ese artículo se conecta con el 151 de la Constitución Política referente a la revocatoria de mandato por los partidos políticos. Pero hay mucha confusión por supuesto ante esta situación. Y hay quienes dicen, y se lo pregunto, lo que han dicho algunas personas, que precisamente la amenaza del presidente Martinelli de revocar el mandato no puede ejecutarse porque la ley que usted ha citado, y aquí la tengo, ley 4 del 7 de febrero del 2014, la ley antitránsfuga, no puede aplicarse porque empezaría a regir el 1 de julio del 2014. ¿Qué Mire, nos dice? Es cierto lo final, pero le voy a explicar que sí la puede aplicar. Ahí en pantalla tenemos, vamos a ver el otro cuadro, donde al final esa ley, que es la ley 4 de 7 de febrero del 2014, llamada ley antitránsfuga popularmente, tiene un artículo que se deslizó allí y que ha creado mucha confusión incluso entre colegas abogados, que es el artículo 10 de esa ley. El final dice, esta ley comenzará a regir a partir del 1 de julio del 2014. Vale decir, la ley se aplica a partir del 1 de julio y muchos sostienen, entonces no se puede aplicar todavía. Mire, la ley no se podía aplicar ni se puede aplicar a los actuales diputados, pero sí se puede aplicar a los diputados que empiezan el 1 de julio. A los que fueron electos el 4 de mayo. Exactamente, sí. Porque es que hay una situación. Ellos pueden tener reuniones ahora mismo, conciliábulos, que los hay, reuniones serias, reuniones de tanteo, todo tipo de actividades, reuniones, pero ellos no son diputados todavía. Hasta que no tengan la credencial. ¿Son diputados electos? No, hasta que, primero la credencial, pero aún teniendo la credencial, tienen que jurar el cargo. ¿Y cuándo juramentan el cargo? El 1 de julio, que es el día en que se reúnen. ¿Y por qué se reúnen? Porque no lo digo yo, ni lo dice usted, lo dice el artículo 149, está en el siguiente cuadro. Ese artículo 149 establece cómo serán las legislaturas. Y ahí dice claramente que las legislaturas se extenderán en 2 legislaturas y ahí está claramente
cómo se reunirá la Asamblea, por derecho propio, sin previa convocatoria, en la capital de la República, en sesiones que durarán 8 meses en el lapso de un año, dividido en 2 legislaturas ordinarias de 4 meses cada una. Dichas legislaturas se extenderán desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre, que es esta legislatura que empezará ahora, y la otra desde el 2 de enero hasta el 30 de abril. Quiere decir, y lo decimos muy claramente, que cuando el diputado juramenta el 1 de julio, que es la próxima reunión que tienen los diputados electos, es a partir de allí cuando los efectos jurídicos de lo que ellos realizan entra en vigor. Es allí donde tendrán ellos que elegir al presidente de la Asamblea, a los vicepresidentes, al secretario general, al subsecretario. En ese periodo empezará todo el matraqueo, por decirlo así, o toda la actividad política para elegir al Contralor y Subcontralor de la República, para ratificar al Procurador y Procurador suplente, para ratificar unos meses después a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que requerirá mayoría absoluta. Entonces, como la ley dice que empieza a regir el 1 de julio, es lógico que a partir de esa fecha sí se puede aplicar la revocatoria de mandato a los diputados que toman posesión el 1 de julio. Pero ojo, no solamente Ricardo Martinelli de Cambio Democrático puede revocar el mandato a los de Cambio Democrático. Puede hacerlo Juan Carlos Navarro con relación a los del PRD. Puede hacerlo Juan Carlos Varela en su condición de presidente del Partido Panameñista sobre los diputados panameñistas. Es decir, aquel que se cruce de la línea que le ha dado el partido puede ser acusado de violar las bases filosóficas, políticas o programáticas, y puede empezar un proceso de revocatoria de mandato que lo determinará al final cada partido político de acuerdo a su reglamento. Puede ser apelado ante el Tribunal Electoral. Ante el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral tendrá la última palabra para decidirlo. Pero este tema de la revocatoria de mandato, yo considero que hay que revisarlo, y yo considero que hay que eliminar la revocatoria de mandato por los partidos políticos y darle al pueblo esa opción, más facilidad, pero que no sea un imposible, que sea más fácil para el ciudadano que nos escucha, que ha votado por un representante, por un alcalde, por un diputado, y que al cabo de 1 año, 2 años, unos meses, está decepcionado porque ese funcionario que ha sido elegido ha sido lo más corrupto. Todas las promesas las hizo al revés. Ha sido sordo, mudo y ciego. Como suele ser los políticos. Yo escribí en una obra mía, por cierto, muy dura esa frase, pero que la digo aquí, que los políticos tienen como medio la mentira, como fin el poder. Y que la noche que obtienen lo que quieren, que es los votos, sus promesas como humo se van al cielo. Entonces así escribí en una obra mía, es muy duro. Hombre, no todos los políticos serán así, hay excepciones, pero en términos generales los políticos siempre decepcionan porque dicen muchas mentiras y falsas promesas, porque lo único que quieren es engatusar al pueblo y aprovecharse del alma limpia de los pueblos. Por eso yo siempre he sido un duro crítico de los políticos, y es una realidad coyuntural. La revocatoria de mandato popular que ejerza el pueblo existe en otros países. Mire, por ejemplo, en la República Bolivariana de Venezuela, y brevemente antes de terminar, existe para todos los cargos de elección, incluso para el presidente. En la Constitución de Ecuador del 2008 existe para todos los cargos, incluso para el presidente. En algunos estados y condados de los Estados Unidos existe el llamado recall election, que es la revocatoria de mandato. Mire, la última fue la que se le hizo al gobernador de California, al gobernador Davis, en el 2003, que se le revocó el mandato. Incluso entró después el famoso actor Arnold Schwarzenegger, que llegó a ser gobernador gracias a la revocatoria de mandato popular que se le hizo al gobernador de California. De manera tal que esa revocatoria de mandato popular para todos los cargos hay que establecerla, que sea fácil, hombre, no tan fácil para crear inestabilidad en el funcionario que se elige, pero sí que sea posible para que el pueblo tenga más control de los actos de los funcionarios que elige, y no sea el pueblo el que elige y un partido político el que vaya a revocar el mandato. Cierro con 2 breves preguntas, espero respuesta rapidito. Una de ellas, don Ítalo, sería la siguiente: ¿puede una nueva asamblea retomar investigaciones a nivel de la Comisión de Credenciales en casos de magistrados y presidente de la República, en caso de que esas investigaciones ya hayan sido cerradas? Mire, ¿o no puede? Mire, hay un hecho curioso. Ahora mismo Ricardo Martinelli es presidente, pero el 1 de julio no es presidente. Si él tiene una denuncia en la Comisión de Credenciales, esa denuncia, si no se tramita ahora, si no se decide ahora,
y llega el 1 de julio, hay una sustracción de materia, porque ya él no es presidente. Y entonces el Pleno o la Comisión no puede juzgar a una persona que ya no es presidente, solamente está facultado para juzgar a un presidente. Ahora bien, si existe en la Comisión de Credenciales y quedan denuncias contra magistrados, la nueva Comisión de Credenciales que se instalaría puede conocer de esas denuncias, admitirlas. Si las admite, debe mandar un informe al Pleno de acuerdo al reglamento interno de la Asamblea. Y el nuevo Pleno decidirá entonces si se procede o no con un proceso contra el magistrado de la Corte. Pero recuerde que el Código Judicial dice que para juzgar a un magistrado de la Corte se requieren 2/3 partes. Ahora bien, mire usted algo muy curioso. Si se llegase en lo contrario a cerrar los procesos que hay contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que sí seguirían siendo magistrados después del 1 de julio, caso contrario a Ricardo Martinelli, si se llegasen a cerrar por las causas específicas por las que se cerrarían, entraría el principio del artículo 32 de la Constitución, que establece que nadie puede ser juzgado 2 veces por una misma causa. Y si se cierran esos procesos, que es lo que buscan algunos, y se archivan por esas mismas causas, no podría volverse a juzgar a los magistrados. Tendrían en tal caso que presentarse otras causas, obviamente, por otros supuestos actos que ellos hubieran cometido. Último, ¿puede a través de una asamblea constituyente procederse en caso de una situación de ingobernabilidad a cerrarse la asamblea? Es un tema muy delicado. No hay ninguna norma constitucional ni ninguna norma legal que autorice a un presidente a cerrar la asamblea. Jurídicamente no. Hay precedentes, caso de Guatemala, de Jorge Serrano Elías, año de 1993, que le costó el puesto casualmente mediante una interposición de un recurso de amparo a garantías constitucionales que recuerdo puso de León Carpio, Ramiro de León Carpio, que era en esa época defensor del pueblo de Guatemala, y el Tribunal Constitucional de Guatemala falló a favor de la petición de Ramiro de León Carpio y el señor Serrano Elías perdió el poder político. Está el caso de Fujimori, que lo hizo poco tiempo después de haber asumido en el año 1990 y fue lo contrario, tuvo mucha simpatía del pueblo. Es un acto político que no está dentro de la Constitución y de la ley. Sin embargo, hay por allí algunas interpretaciones de unas disposiciones antiguas, que una vez hablaba con el doctor Quintero, César Quintero, él y yo, en esas conversaciones muy íntimas de constitucionalista, y me decía, mire, y conversábamos y encontrábamos una forma que parecía amparar una decisión de este tipo. Y me dijo en esa oportunidad, lo único que le pido, doctor Antinori, es que nunca la diga fácilmente, porque la podría usar un presidente irresponsable. No digo que el presidente Varela lo sea, yo pienso que es un hombre muy serio y yo tengo mucha fe en que lo va a hacer bien. Pero nunca lo dije y nunca lo he dicho porque podría ser usada para un propósito que no es el más sano. Pero cierres de asambleas, de hecho, ya vi el caso peruano y el caso de Guatemala. Yo no quisiera que Panamá llegara a eso. Yo quisiera que se facilitara la gobernabilidad, que los partidos se pusieran de acuerdo, que facilitaran al presidente Varela, que está muy bien intencionado, la gobernabilidad, que todos los panameños lo apoyáramos para que hiciera un gran gobierno y que realmente ahora, como él lo ha dicho, dejemos las banderas a un lado y ondeemos no solamente en el firmamento, sino en nuestros corazones, la bandera de Panamá, que es la más importante. Gracias, don Ítalo, por estar con nosotros. Un placer estar aquí siempre, de manera exclusiva, porque como hemos dicho, yo le hago a usted análisis para este programa de manera exclusiva. Un placer, es un gusto estar con usted. Gracias.